Vamos a ponernos de pie, vamos a abrir la escritura en el libro de Mateo. Primero vamos a poner Mateo, capítulo 28. Primero Mateo y después lo demás. Capítulo 28, verso 18. Cuando lo tenga, diga amén. Y dice la escritura, ¿ya lo tiene o no? Y Jesús, ¿quién? Jesús. ¿Qué hizo? Se acercó y les habló diciendo. Diga conmigo, ¿a quiénes? ¿A quiénes les habló? A los discípulos. Diga conmigo, a los discípulos, a los que Él enseñó, a los que Él llamó. Amén. Diga conmigo, les habló. ¿Y qué le dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Declaramos que hoy tú nos abrirás el corazón, la mente, para poder recibir tu palabra en este día. Que seas tú obrando y obrando en nuestro corazón de una manera muy especial. Te lo pedimos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento y darle un aplauso ahora sí lindo al Señor. Vamos a predicar la palabra de Dios y vamos a hablar referente a la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dice que Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos que toda potestad, quiere decir toda autoridad, le había sido dada en el cielo y en la tierra. Y por cuanto era el tiempo final de Cristo casi en la tierra, Él remarcó a los que Él había enseñado. Él remarcó a los que Él había llamado. ¿Está conmigo? Para darles una tarea. Diga conmigo, una tarea. Una responsabilidad. ¿Está conmigo? Y esa es la tarea, es la responsabilidad de toda la iglesia en toda la tierra. Y la responsabilidad es de id, dice la palabra id. La palabra id significa salir. ¿Está aquí? Pero no solamente significa salir, sino significa hacer, capacitar. Y Dios está hablando de discípulos para cumplir el plan de Dios. Porque el plan de Dios tiene que ver con las naciones. El mundo hoy perece por falta del conocimiento de Dios. El diablo ha levantado todas sus estrategias en todos los niveles. En los niveles económicos, en los niveles gubernamentales. En toda forma, él lo ha hecho a través de la música, lo ha hecho a través de las telenovelas, de los cines. Ha usado lo que ha querido. Y el diablo ha avanzado tanto, aún en las leyes políticas de muchas naciones, para destruir la verdad, para quitar la verdad, para separar la verdad de Dios que el hombre necesita conocer. ¿Está conmigo? Y todo eso se ha dado, ¿por qué? Porque la iglesia no ha cumplido su función. ¿Está aquí? Es porque la iglesia no ha cumplido la ordenanza que Jesús le dio desde el principio del fin, porque cuando Él termina su función, lo establece, resucitado en el libro de los Hechos capítulo 1, vuelve y remarca la función la cual la iglesia tiene que cumplir en la tierra. Y la función de la iglesia en la tierra es anunciar, es proclamar, es testificar
de las maravillas de Dios. Quiero que vaya ahora conmigo en el capítulo número 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Alguien me está entendiendo? Dice que el 2% solamente de los cristianos en todo el mundo son personas que testifican de Dios. Quiere decir, el 98% de los cristianos en todo el mundo, tome atención, no testifica, no habla, no comparte lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y eso es alarmante. ¿Aló? Porque Dios dio una ordenanza fundamental en la cual toda la iglesia tiene que moverse. Ahora, tenemos que entender que Dios nos escogió para este plan. ¿Está aquí o no está aquí? No lo estoy regañando, pero le estoy recordando su responsabilidad. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y cuántos dicen, como creo que ya no estás tendiendo tu cama, tienes que tenderla porque esta es tu responsabilidad? ¿Sí o no? O tienes que tender tu cama, o tienes que lavar tu ropa, cada uno tiene una responsabilidad. Y Dios, a través de su palabra y por lo cual nos llamó, Dios nos ha dado una responsabilidad. Y esa responsabilidad es para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la escritura que nosotros sois, ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Ok, ahí nomás que decir. Pero ¿para qué? ¿Para qué Dios te escogió entonces? ¿Para qué Dios te rescató? ¿Para qué Dios me rescató? ¿Para qué Dios te llamó? ¿A qué nos llamó cada uno de nosotros Dios? Porque todo dice, soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy pueblo adquirido con Dios, pero no cumplimos para lo cual fuimos llamados. ¿Para qué fuimos escogidos por Dios? Ninguno de nosotros estuviera en la posición que estamos hoy si Dios no nos hubiera escogido. Estamos aquí porque Dios nos llamó y nos escogió. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿pero para qué te escogió? Ahí está. Léalo. Para que anunciéis ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Antes éramos tinieblas y hoy somos luz a causa de que el Señor nos llamó, nos salvó, nos restauró. ¿Está conmigo o no? Entonces, yo le quiero recordar su responsabilidad y nuestra responsabilidad como iglesia, como el cuerpo de Cristo que somos, que nosotros tenemos que testificar, nosotros tenemos que proclamar, nosotros tenemos que hablar de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Segunda de Corintios capítulo 5, por favor, verso 19. Cuando lo tenga, diga, ya lo tengo. Verso número, desde 18 ponlo, hijo. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por. ¿Quién trajo la reconciliación entre nosotros y Dios? Fue Cristo. Él se puso en medio para reconciliarnos con el Padre, ¿sí o no? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Está conmigo? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ¿qué dice? A nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos hasta el 20. Así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que Dios nos reconcilió a nosotros para nosotros ser el mensajero de la reconciliación en la tierra. El hombre necesita reconciliarse con Dios. ¿Me oyó? Quiere decir, la naturaleza pecaminosa con la cual toda criatura nace en la tierra necesita reconciliarse con Dios, porque está
muertos en delitos y pecados por maldición generacional, pero necesita tener un encuentro con su Creador. ¿Y quién es el mensajero de esa reconciliación? Diga conmigo, la iglesia. Esa es la función de la iglesia, la que reconcilia al mundo con Dios. ¿Quién me reconcilió a mí con Dios? Fue la iglesia, por el mensaje de Cristo. Cuando entiendes ese mensaje, que es el mensaje de la vida, entonces entras en sí y dices: no, ¿qué estoy haciendo? Como aquel hijo que vuelve a la casa del padre y se da cuenta que ha perdido todo, está comiendo la comida de los cerdos y dice: despierta. Dice: me levantaré, iré a la casa de mi padre. Porque, hermano, toda criatura ha sido hecha por Dios, ¿o no? Porque es Dios quien da la vida, ¿o no? Es Dios quien da la vida y Dios es quien la quita. El dueño de toda vida en la tierra es Dios, el Todopoderoso. Pero el hombre sin Dios, que nace sin Dios, entonces necesita una reconciliación, que es conocer a Cristo. El hombre necesita conocer a Jesús, y el que tiene que anunciar a ese Cristo vivo es la iglesia. Quiere decir, eres tú, soy yo, son todas las generaciones, para que este mundo pueda conocer verdaderamente, no una religión, sino pueda conocer a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que está listo para hacer cosas maravillosas con nosotros. Diga gloria a Dios. Por eso es importante compartir nuestro testimonio. ¿Cuántos de los que están aquí tienen testimonio? Todos tenemos testimonio. ¿Está aquí? Todos tenemos testimonio. Cada uno tiene un background atrás, en la cual nos dice y nos recuerda cuál era nuestra naturaleza antes de conocer a Dios, y cómo Dios ha ido cambiando, cómo Dios ha ido transformando, cuántas veces Dios se ha manifestado en nuestra vida. Entonces es usted quien tiene que testificar de que Dios lo levantó, que Dios lo restauró, que Dios hizo maravillas. Aún sin merecerlo, Dios se manifestó a su favor. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Hermano, la Biblia está llena de testimonios. David era un hombre que testificaba de las maravillas de Dios. David siempre estaba testificando, y testificaba de la manera que con sus hechos él le daba la gloria a Dios. Cuando él hablaba, le daba la gloria a Dios. Cuando él hablaba, manifestaba de lo que Dios había hecho con él. Entonces el pueblo, las personas que estaban alrededor, sabían lo que Dios había hecho con David. ¿Cuántos saben de lo que Dios ha hecho contigo? ¿Cuántas personas que tú conoces todavía no saben de lo que Dios ha hecho contigo? Hay muchas personas en el mundo, en la tierra y en la iglesia, que no han testificado de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y es por eso, hermano, la gente se pierde. Hermano, hay tanto. Yo les hablaba con alguien esta mañana y decía: la gente siempre va a buscar llenar sus vacíos. ¿Aló? ¿Y con qué lo llena la gente su vacío? Lo llena equivocadamente. Cuando el único que puede llenar los vacíos completos del hombre es Dios, ¿o no? Y le daba en la oficina estaba con los jóvenes, y llegaron a la oficina de los jóvenes y hablamos un poquito de eso. Y hablamos de estos dos famosos que murieron y se suicidaron este año. Y decían: estos hombres tenían fama, estas personas tenían fama, tenían poder, tenían riqueza, pero había un vacío. Y ni con su poder, ni con su riqueza, ni con su fama lo pudieron llenar. ¿A quién necesitaban esos hombres? El único que podía llenar ese vacío de esos hombres importantes, millonarios, con toda la fama que tenían, no era el dinero. El dinero no podía llenar ese vacío. La fama no podía llenar ese vacío. El único que podía llenar ese vacío se llama Cristo Jesús. El único que puede llenar el vacío de tus amigos es Cristo Jesús. Por eso hay tanta gente que usa drogas, por eso hay tanta gente que usa alcohol, por eso hay tanta gente, hermano, que tiene una vida promiscua, por eso hay tanta gente que mira cosas equivocadas, por eso hay tanta gente en la tierra, hermano, que se suicida, por eso hay tanta gente, hermano, errada en el mundo, por eso hay tanta gente que busca brujo, busca horóscopo, busca cosas erradas, porque quiere llenar un vacío, cuando la respuesta para el hombre se llama Cristo Jesús.
Tenemos que testificar. David testificaba. La mujer del pozo de agua, quiere decir la mujer samaritana, cuando fue impactada por el evangelio, cuando fue revelado Jesús a su vida, dice que esta mujer ganó a toda Samaria para Jesús. ¿A cuántos has ganado para Dios? ¿A cuántos les has hablado? ¿Sabes que muchas veces cuando nosotros tenemos el impacto del evangelio, lo que hacemos es: ¿y ahora qué van a decir? Me volví cristiana y ahora como que mejor no digo nada porque si no me van a caer en golpe. ¿Aló? ¿A usted no le ha pasado? Ya. Y la pregunta es: ¿y sigues ahí? Si sigues ahí, tienes que salirte de ahí. Porque de la manera como tú testifiques al Dios que te salvó, Dios comenzará y seguirá haciendo cosas grandes y poderosas. Por eso que David, hermano, cuando se enfrentó con el oso y el león, vio la gloria de Dios. Cuando se enfrentó con el Goliat, vio la gloria de Dios. Cuando se enfrentó con el ejército de Saúl, vio la gloria de Dios. Y él siempre dio la gloria de Dios. Llegó al trono y le seguía dando la gloria de Dios. Venían los enemigos contra David para destruirlo, y él le seguía dando la gloria a Dios y testificaba de las maravillas de Dios. Toca al que tienes al lado y dile: es tiempo de testificar de lo que Dios ha hecho contigo. Alaba a Dios. Pedro y Juan testificaban. Los hombres que eran impactados testificaban. Pablo testificaba. Toda la iglesia fue gloriosa. Hoy podemos hablar del evangelio de Cristo después de 2000 años, porque alguien no decidió hablar, alguien decidió testificar, alguien decidió contar las maravillas de Dios. La iglesia ha querido ser enmudecida desde el principio. ¿Sabía usted eso? Desde que nace la iglesia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, podríamos decir, de en adelante, usted puede ver que la iglesia comienza a testificar, llena del Espíritu Santo, a manifestar las maravillas de Dios, la gloria de Dios. ¿Usted sabe lo que significaba que el apóstol Pedro le predicara a los judíos? ¿Usted sabe lo que significaba eso? Usted no se imagina lo que significaba, porque le estaba predicando a una nación llena de judaísmo, de una religión. Y predicarle Pedro en la autoridad que él predicó, y que 3000 judaicos se conviertan al evangelio, eso era poderosísimo. Porque ellos tenían la letra, hermano, la ley la tenían en la cabeza, pero no la tenían en el corazón. Entonces Pedro les predica con una autoridad, lleno del Espíritu Santo. No tiene miedo, no tiene temor. Y cuando él comienza a predicar, se comienza a convertir al evangelio y comienzan a suceder señales, milagros, maravillas. Ay, por eso, ¿sabes qué? Muchas veces no vemos en la iglesia milagros, señales y maravillas, porque no estamos testificando de las maravillas de Dios. Pero yo declaro que en este día la iglesia se levanta para testificar, para clamar y ver la gloria de Dios. Milagros. El testimonio de una iglesia que está en la condición correcta que Dios dice es que comiencen a suceder milagros y maravillas. Significa que la iglesia está testificando de lo que Dios está haciendo. Digan amén. Todos testificaron. Por eso es importante. Jesús mismo testificaba de lo que las manifestaciones del Padre en él. Tenemos que entender que el valor que tiene nuestro testimonio es único. El testimonio que tú tienes, que yo tengo, hermano, no hay ningún testimonio igual. Habrán parecidos, pero no hay iguales. Lo que Dios ha hecho contigo es grande. ¿Lo crees? Te toca testificar, porque de la manera que tú testifiques vas a ver la gloria de Dios. Por eso David entró y miró tantas dimensiones, porque él siempre le daba la gloria a Dios, testificando que era Dios que le daba la victoria, que era Dios que le daba la provisión, que era Dios que le daba la salida, que era Dios que entregaba a sus enemigos. Es Dios quien te dará la victoria si testificas de él. Si le vas a alabar, alábale bien. Salmo 105:1, Nueva Traducción Viviente, dice: den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa que Él lo ha hecho. Ajá, ahí está. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. No puedes callar. No puedes callar.
¿Están aquí? Por eso es importante que cada uno de nosotros tenemos que aprender a testificar de lo que Dios ha hecho. Les dije en una clase, y esta es una clase que yo di al liderazgo, pero la estoy compartiendo porque el Señor me la puso que se las comparta. Cada uno de ustedes tiene un testimonio. Cada uno de ustedes debe escribir su testimonio. Cada uno de ustedes tiene que sintetizar su testimonio. ¿Está aquí? ¿Cuántos recuerdan su testimonio? Tenemos que sintetizar nuestro testimonio para poder testificar de lo que Dios ha hecho. ¿Qué era mi vida antes de encontrar a Cristo? ¿Alguien podría decir? ¿No le da vergüenza? No nos debe dar vergüenza lo que éramos sin Cristo. ¿Está aquí? ¿O sí le da vergüenza? Lo que éramos sin Cristo no le da vergüenza. ¿Está aquí? ¿Por qué tenemos que entender y nosotros recordar cómo era nuestra vida sin Cristo? Porque el mundo vive de la misma manera. Las personas viven de la misma manera. Así como usted y yo vivíamos sin Cristo, de la misma manera vive a toda la humanidad que no tiene a Cristo. ¿Está conmigo? Viene lleno de problemas, vive lleno de circunstancias, vive lleno de conflictos. ¿Está aquí? Por eso nosotros tenemos que entender que nosotros debemos recordar cómo era nuestra vida sin Dios. ¿Está aquí? Pero ¿en qué momento yo comprendí que necesitaba a Cristo? Llega un momento donde nosotros decimos, necesito una salida. La mayoría de nosotros hemos venido a Cristo por necesidad. 99% hemos venido porque algo pasa. O hay problemas en el matrimonio, o hay problemas con los hijos, o hay problemas personales y no hay salida a ninguna situación. Hemos venido por enfermedad. Hemos venido por alguna circunstancia, pero llegamos a los pies de Jesús. Y eso Dios lo permite y lo prepara para que usted llegue a los pies de Jesús. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que entender de la misma manera que usted comprendió que necesitaba a Jesús, las mismas personas que están sin Cristo lo necesitan. Usted pregunta a 10 personas y le dice, ¿cómo estás? Te pueden decir bien, pero una vez tengo problemas económicos, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mis hijos, ¿verdad? Mi hijo usa drogas, mi esposo se fue de la casa, y tantas cosas que pueden pasar, que usted puede ni imaginarse lo que están pasando las personas. Y esas personas pueden ser los amiguitos de la familia de tus hijos que estudian en la escuela contigo. ¿Aló? ¿Cuántas personas podríamos alcanzar en Cristo? ¿No cree que muchas? ¿Cuántos de ustedes reconocen que hay mucha gente que necesita conocer de Jesús? Pero usted tiene que recordar qué pasos significantes te llevaron a tu conversión. ¿Qué tuviste que hacer? Algo tuviste que hacer. Una situación se presentó, pero tú tuviste que tomar una decisión. Yo la tomé cuando me di cuenta que no tenía salida en mi familia, en mi matrimonio, y dije, esta es la salida. He intentado con todas formas, he intentado con todos lados, pero esta es la salida que tengo que tomar. Dios es mi única respuesta. Vino una luz que me dijo, esta es la respuesta. 16 años han pasado desde que me convertí al Señor. 16. Bendito el día que entendí, que se abrieron mis ojos y mi entendimiento. ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mi familia? Ya ni la tuviera, seguro que no la tuviera. Pero bendito el día que Dios me alcanzó, me llamó y me establecí y me fundé en su casa, en su reino, para dar fruto para la gloria de Dios. Alabe al Señor. Tenemos que comprender que el mundo necesita de Jesús. Tenemos que comprender que en ese momento que comprendimos que necesitamos a Cristo, teníamos necesidades, teníamos problemas, teníamos que buscar una salida. De la misma manera, así está el mundo. ¿Qué pasó cuando me comprometí con Jesús? ¿Qué sucedió? ¿A cuántos pueden decir mi vida es diferente desde que yo comencé a caminar con Dios? ¿Está conmigo? Cuando me comprometí, porque hermano,
usted tiene que vivir una vida de compromiso con Dios. Porque si Dios no te medio salvó, Dios te salvó. Pero usted y yo, no, si Él nos dio todo, yo no le puedo dar las migajas a Dios. Yo le tengo que dar todo. Cuando yo entendí que lo que Dios había hecho por mí no era la mitad, era todo. Él me dio toda la salvación, me restauró completamente. Entonces yo me comprometí con Él. Diga conmigo, compromiso. La iglesia necesita compromiso, porque fue llamado para tener una relación con Dios, para vivir en el plan de Dios, para testificar y ser usado por Dios. El compromiso con Dios nos hace responsable en el reino. ¿Está conmigo? Yo soy responsable desde que yo me comprometí. Digo yo porque le tengo que contar mi vida. Yo tomé decisiones. Yo un día estuve sentado como usted. Yo un día llegué a la iglesia y tuve que dar pasos, entender el evangelio. Entendí el evangelio, lo atesoré en mi corazón. Y cuando me di cuenta que este era el camino, me comprometí con Dios hasta el día de hoy. Y sé que es hasta el final de mi vida. Porque no hay mejor pacto que yo podía haber hecho si no es con Dios. Él restauró mi vida, sanó mi vida, me abrió los ojos. Y bendito día que el Señor me puso al frente de esta casa. Nunca imaginé que lo iba a hacer, pero Él lo tenía planeado. Yo no sé qué planes Dios tiene contigo, pero lo único que sé que son planes grandes, porque los planes que Dios tiene con la vida de aquel que llamó son planes grandes, son planes poderosos, son planes sobrenaturales. No podemos llegar. Mañana más tarde estaremos delante del trono de Dios y el Señor nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho en su reino. ¿Está conmigo? Por eso es importante avanzar en el reino. Por eso es importante tener compromiso con Dios. Por eso es importante vivir consagrado para Dios. No estoy hablando de religiosidad. Estoy hablando de una relación íntima con Dios, en la cual Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos instruye, Dios nos quita la naturaleza pecaminosa. Vamos creciendo en el Espíritu y vamos entendiendo y haciendo lo que Dios nos manda. ¿Alguien me entiende? Entonces es importante que nosotros podamos tener ese compromiso. Cuando usted se compromete, usted va a ver una dimensión mayor de lo que Dios tiene para su vida. ¿Cuántas cosas han sido mejores con Dios? Todas. Con Dios son todas mejores. ¿Está aquí? Pero toda esa experiencia, toda, del primer día hasta el día de hoy, toda la experiencia se tiene que testificar. Toda experiencia se tiene que proclamar, porque esa es la función de la iglesia. ¿Están aquí? Amén. Entonces tenemos que enfrentar este siguiente día, sábado, es donde Dios enviará muchas personas de diferentes naciones, de diferentes culturas, pero todas con la misma necesidad de conocer a Cristo. Todos nosotros tenemos que estar listos para expresar y dar el amor que Dios ha manifestado con nosotros. ¿Alguien me entiende? Quiero que abra conmigo el Primera de Juan capítulo 4 versos 11 y 12. Con esto voy a terminar. Amados, dice la palabra, si Dios nos ha amado así, ¿cuántos pueden sentir y saber que Dios los ama y los ha amado? ¿Qué dice? ¿Cuál es la instrucción siguiente? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, ¿qué pasa? Dios permanece en nosotros. ¿Y qué más? Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, si nosotros no amamos a los demás, usted tiene que aprender a amar, porque usted es la primera persona que ha recibido la manifestación más grande de amor, ¿o no? ¿Por qué, hermano? Porque ninguno éramos dignos de recibir tan grande amor, ¿o no? ¿O sí?
Ninguno. Y Él nos amó primero a nosotros. ¿Sí o no? Nos amó no mereciéndolo. ¿Está aquí? Entonces usted es el testimonio más grande del amor de Dios hacia su vida. Pero ese testimonio de amor, dice la Escritura, que nosotros tenemos que expresarlo a otros, amados unos a otros. Porque cuando nosotros recibimos el amor de Dios, somos bautizados en su amor por su Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese amor de Dios que está en mí, que está en ti, entonces es para que tú lo transmitas. En primer lugar, a tu cónyuge. En segundo lugar, a tus hijos. Y ahí en adelante, a tus padres, a tus amigos. El amor de Dios. Porque cada vez que tú manifiestas el amor de Dios que está en ti, cada vez, ¿qué va a pasar? Dios permanece contigo. Y su amor se sigue perfeccionando en ti. Quiere decir que cada vez que damos amor de Dios a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, Dios permanece de una manera poderosa y su amor de Él va creciendo y creciendo en nuestra vida. Por eso ninguno de nosotros debemos dejar de dar el amor que Dios nos ha dado. El amor de Dios es el amor perfecto, es el amor ágape, y tú lo has recibido. Es tiempo de dar amor a los demás. A veces nosotros nos limitamos y decimos, porque hay barreras, hermano, hay barreras. Es que mi esposo me hizo esto. Primera barrera. Es que mi padre me hizo esto. Es que mi hijo me hizo esto. Entonces ahí hay un problema que te limita a dar ese amor. Tiene que ver con una sanidad de tu corazón. Y el único que puede sanar y restaurar tu corazón es Dios. Volvemos al origen. Él es el único. Cuando uno se arrepiente de corazón, cuando uno dice: sí, Señor, he pecado, porque he odiado, he pecado, he hablado mal, he dicho cosas incorrectas por el dolor. A veces decimos cosas incorrectas por el dolor, por la confusión que viene a nuestro corazón. Y es por eso que no podemos amar, no podemos expresar, y cada uno vive una vida limitada, sola. Cuando Dios te ha hecho, te ha dado su amor para que tú testifiques a todas las personas. Cuando tú veas a alguien que no tiene a Jesús, tú vas a sentir ese amor y compasión por esas almas perdidas sin Cristo. Por eso yo declaro que en esta tarde, en esta noche, Dios va a levantar a hombres y mujeres con ese amor perfecto, para que Dios siga perfeccionando su amor en nosotros.